Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, queridos alumnos, es que la seguridad social está en crisis, en una profunda crisis. Y que esta crisis es de una doble naturaleza. Por un lado es una crisis de naturaleza técnica, y ahora vamos a ver en qué consiste, y por otro lado es una crisis de naturaleza ética. Lo que pasa es que los aspectos técnicos y los aspectos éticos van de la mano, o si quieren ustedes están íntimamente relacionados. Vamos a ver cómo las insuficiencias técnicas producen graves injusticias y por otro lado cómo el concepto erróneo de justicia social en el que se basa la seguridad social hace inevitable la crisis técnica. ¿En qué consiste la crisis técnica de la seguridad social? Pues básicamente consiste en el sistema a través del cual la seguridad social se financia. Y es lo que se llama, tomen buena nota, el sistema financiero de reparto. ¿Qué significa en términos de técnica de la seguridad social la financiación a través del sistema financiero de reparto? Pues significa que cada año el pago de las prestaciones, es decir, de las pensiones, de jubilación, viudedad y orfandad, se efectúa cada año con cargo a las contribuciones que se perciben por parte de aquellos que trabajan, en forma de cotizaciones a la seguridad social, sean del trabajador o del empresario. Es lo que los americanos llaman un pay-as-you-go system. Se paga sobre la marcha con cargo a los ingresos del año. Y esto tienen ustedes que entender que tiene unos efectos económicos importantísimos. En primer lugar, da lugar a que actúe la seguridad social basada en el reparto como un falso sustitutivo del ahorro individual. Porque en la medida en que los ciudadanos piensen que cuando ellos se jubilen, los que entonces trabajen también pagarán sus prestaciones, como ahora lo estamos haciendo nosotros con nuestros mayores, no hace falta ahorrar. En la medida en que pensemos que el reparto se va a mantener y va a ser sostenible generación tras generación. Sin embargo, en la práctica esto no sucede. Entre otras razones porque el impacto negativo sobre el ahorro hace que el crecimiento económico sea muy inferior al que en realidad podría ser. Hay estudios económicos que demuestran que aquellos países con una seguridad social basada en el reparto más desarrollado tienen una tasa de ahorro significativamente más reducida que aquellos en los cuales no existe seguridad social y tiene un ámbito mucho más reducido. Y este efecto, perjudicando al ahorro, también tiene un papel muy importante, protagonista, de agravamiento de los ciclos económicos, porque ya sabemos que las crisis y recesiones tienen su origen en escasez de ahorro, en que se consume demasiado y se ahorra demasiado poco. Por eso, una recesión y una crisis hace mella mucho más en España, aparte de otras razones, por ejemplo, la gran rigidez del mercado laboral, porque es que en España tradicionalmente se ahorra muy poco, porque la seguridad social se basa en el sistema financiero de reparto. Ahora, al margen de este efecto sobre el ahorro, hay un efecto muchísimo más problemático, que es de naturaleza biométrica, si quieren ustedes, biométrica actuarial, porque entenderán todos que si con una mano se cogen contribuciones de los que trabajan y inmediatamente se pagan como pensiones a los ya jubilados, si se produce un problema de envejecimiento paulatino de la población, esta llamada solidaridad intergeneracional, que supuestamente se basa en que una generación, la que trabaja, mantiene a la otra, a la ya jubilada, entra inmediatamente en crisis. El desarrollo económico, si algo se caracteriza, es porque aumenta la esperanza de vida. Las mejoras en el ámbito de la sanidad, etcétera, hacen que se alargue mucho, por término medio, la edad a la que fallecemos. Las últimas tablas de mortalidad españolas, por cada 5 mujeres que llegan a los 65 años, una de ellas, el 20%, llega a los 100 años. Y por otro lado, también es característico del desarrollo económico que se produce una ralentización de la natalidad. Entonces, las familias se casan más tarde, son más selectivas a la hora de tener hijos, los cuidan más, etc. Entonces, si disminuye la natalidad y por otro lado cada vez vivimos más, por término medio, la edad media tiende a crecer. Es lo que se llama envejecimiento paulatino de la población. Y el porcentaje de la población mayor de 65 años cada vez es más alto. Para que se hagan una idea, cuando el general Franco establece el sistema de la seguridad social basado en el reparto en España, en el año 64, había por cada 6 trabajadores activos un jubilado. Y hoy en día la proporción es por cada 2 activos un jubilado. Es decir, el envejecimiento paulatino de la población, que es resultado inexorable del desarrollo económico, hace que el coste que supone mantener en base al reparto a la generación ya jubilada crezca como si se tratara de una bola de nieve.
Y esto es algo que invariablemente se ha observado en todos los países que tienen un sistema de seguridad social tipo Bismarck, continental europeo, basado en el reparto, porque fue Bismarck, el canciller de hierro, el que estableció este sistema por primera vez en Alemania en el siglo XIX y luego perversamente se extendió por el resto de los países, al menos de la Europa continental. Pero hay un tercer aspecto técnico de relevancia, y es que desde el punto de vista de la teoría económica, la contribución total a la seguridad social, es decir, no solo la que nominalmente paga el trabajador, sino también hasta el último euro de la contribución que por cada trabajador paga el empresario, ambas las paga en términos de teoría económica estrictamente el trabajador. Y lo paga el trabajador porque forman parte del coste laboral total que tiene el trabajador para el empresario. Y al empresario le daría lo mismo, en vez de pagar ese 27-28% que está pagando a la seguridad social, en vez de pagárselo a la seguridad social, dárselo al trabajador y decir, pues mira, aquí tienes tu dinero, búscate tú la vida y haz lo que quieras con él. Desde luego se daría un paso de gigante en pos de la reforma y en la buena dirección si todos los salarios de los trabajadores, por ejemplo en España, se elevaran al bruto. De manera que el trabajador supiera que en realidad está ganando un 50% más de lo que le dicen, incluyendo la contribución del empresario a la seguridad social. El clamor en pos de la reforma sería tremendo, porque la gente haría sus números y diría, oiga, es que entre el 27% del salario y el 6% estamos hablando de un tercio de todo lo que gano para la seguridad social, dénmelo a mí, que yo he hecho mis números y tengo para pagar a Sanitas y sanidad privada para toda la familia, y además para hacer un seguro de jubilación o un plan de pensiones, y si empiezo a trabajar a los 25, a los 30 años, a los 65 tengo acumulado a lo mejor 1 millón de euros, y garantizado una pensión muy superior a la que me prometen los políticos que obtendré por el sistema público de reparto, promesa que no están en condiciones de cumplir, y cuando llegue me darán una fracción de lo que me prometen, y eso si las circunstancias son favorables. Vamos ahora a comentar los problemas éticos que plantea la seguridad social y que, como vamos a ver, surgen o van de la mano de las insuficiencias técnicas que acabamos de comentar. Y el primer problema ético que me gustaría señalar es el siguiente, y es que el sistema financiero de reparto es claramente injusto, puesto que no ofrece ninguna garantía. Es decir, la seguridad social no es seguridad, no es un seguro, en el que yo diga que porque he pagado tengo derecho a algo. Usted no tiene derecho a nada. La mayor parte de los ciudadanos no son conscientes de esto. No son conscientes de que la totalidad de lo que ellos han pagado en forma de contribuciones ya se ha gastado en el año. Y de que, por tanto, el cobro de las pensiones en el futuro, cuando nosotros nos jubilemos, dependerá de las circunstancias políticas del futuro, dependerá de las inciertas posibilidades económicas que haya dentro de 20 o 30 años, siendo completamente irrelevante que nosotros ahora hayamos contribuido o no al sistema. Luego, la seguridad social, desde luego, no es seguridad. Nadie puede ahora, si le aumenta el número de años para calcular la pensión y le reducen la pensión, como se ha hecho muchas veces en el pasado, poner una demanda en los tribunales diciendo, oiga, que a mí me prometieron esto y lo otro. Eso lo podrá hacer usted en un contrato privado, si suscribe un seguro de jubilación con una compañía y no cumple sus compromisos. Pero no hay ningún tipo de contrato ejecutable en ningún tribunal por el hecho de que los políticos cambien las condiciones y digan que van a rebajar las pensiones. Y la rebaja de las pensiones siempre las hacen de una manera más o menos eufemística o más o menos oculta. Por ejemplo, el número de años para calcular la media, para ver qué pensión va a tener usted derecho, pues aumenta el número de años. Y como si en vez de 10 se utilizan 15, 20, 25, los años más alejados tenía uno un salario más bajo, es una manera de reducirle la pensión. O como se ha dicho hace poco, mira, en vez de jubilarte a los 65, te vas a jubilar a los 70, otra manera de reducir la pensión, o cualquier combinación de esto. Pero hay un segundo problema ético grave, y es el de la dudosísima legitimidad ética de poner sobre el hombro de nuestros hijos el peso creciente e insoportable de mantener nuestras pensiones el día de mañana. Oiga, ¿qué es eso de trasladar a nuestros hijos una carga financiera creciente y que está comenzando a ser insoportable sin haberles pedido su consentimiento? No nos debe de extrañar si el día de mañana ya un activo mantiene a un jubilado y medio y es insoportable y se rebelan y dicen que no quieren, que estén legitimados para hacerlo. Nadie les preguntó si estaban o no conformes. Porque el sistema actual lo que hace es generar innecesarios conflictos y tensiones que carecen de solución entre las diferentes generaciones.
Porque o bien se cumplen los compromisos a coste de ahogar económicamente a los jóvenes que están trabajando, o bien estos se rebelan y dicen, pues no vamos a cumplir los compromisos, os vamos a reducir la pensión. En última instancia, es un juego de suma cero en el que los que unos ganan, otros pierden, y que lo único que hace es generar conflictos insolubles. Y es una de las fuentes de conflictividad social más graves que tenemos en las sociedades modernas. Y todo ello porque el sistema se basa técnicamente en el error del reparto y en que no exista acumulación. Hay otro problema ético que también mencionamos en la lectura de interés, y es que no consideramos ético el que se cercene la libertad, es decir, que no se deje libertad para que empresarios y trabajadores establezcan el sistema de seguridad social que consideren más adecuado. Sobre todo, consideramos inmoral que se considere que los trabajadores son como niños pequeños, que no pueden hacer con su dinero lo que quieran. Ya hemos visto que una parte muy importante, más de un tercio de todo lo que ganan, se lo llevan a la seguridad social. ¿Por qué no dejamos ese dinero a los trabajadores y que ellos decidan cómo financiar su jubilación, cómo cubrir su riesgo de sanidad? Y es que la seguridad social no en vano la hizo el general Franco o procede de Bismarck, se basa en un sistema fascista y paternalista. La seguridad social se basa en un paternalismo trasnochado, incompatible con un verdadero régimen democrático de ciudadanos libres y responsables. La seguridad social se basa en una paradoja increíble, que parece mentira que en pleno siglo XXI siga existiendo. La paradoja de que la cosa pública se ordena según la voluntad de unos votantes que luego el propio legislador considera que son incapaces de regular sus propios asuntos, de organizar con su propio dinero el sistema de cobertura de sanidad y de jubilación que consideren más conveniente. Y que no se argumente que si nos dieran un tercio de nuestro sueldo, a lo mejor algunas personas por imprevisión, mala suerte, no contratarían su seguro de sanidad o llegarían a la jubilación sin tener nada ahorrado. Esto es tan absurdo como decir, pues mire, si dejamos que cada uno se organice la comida, que es algo vital, como quiera, resulta que llega al final del día y hay algunas personas que no tienen comida. Unos irán a comer a Yoki, otros a la Zalacaín, otros comerán aquí en la universidad, otros se van a su casa, otros se llevan el bocata, y a lo mejor hay algunos que por imprevisión o mala suerte no tienen comida. Entonces ya tengo la solución. Vamos a obligar a todos los ciudadanos a comer a la misma hora en un cuartel en el mismo rancho. Y entonces tenemos la garantía de aquella minoría que por imprevisión o mala suerte no pueda satisfacer su alimento, también tendrá la necesidad cubierta. Cualquiera de nosotros que nos exponga en este esquema nos damos cuenta de que es alocado y absurdo. Pues bien, en el ámbito de la seguridad social, así es como se razona y lo que se hace. So pretexto de que a lo mejor una minoría de la población, por imprevisión, mala suerte, etcétera, no suscribiera sus seguros de sanidad o de jubilación, se nos obliga a todos los ciudadanos, manu militari, a participar en un cuartel, es decir, a un sistema de seguridad social coactivo en el que nos quitan más de un tercio de todo lo que ganamos, y se nos obliga de manera rígida a jubilarnos a una edad y a percibir unas pensiones que se determinan políticamente y que nada tienen que ver con lo que hemos contribuido. Y es que además el sistema público es un sistema muy rígido, que gravemente perjudica las posibilidades de desarrollo humano y profesional de las personas mayores. El que más o el que menos pues tiene abuelos y sabe el trauma que para muchos supone la jubilación. En un sistema libre se pactarían los más variados sistemas de jubilación parcial, de seguir trabajando, de seguir aportando al proceso productivo. Hoy en día usted se jubila y realiza una actividad profesional y es un delincuente. Le quitan la pensión y le meten en la cárcel. ¿Por qué? Ustedes saben, sobre todo ahora que cada vez vivimos más años, la cantidad del enorme valor humano que se está perdiendo con la jubilación obligatoria o con los sistemas rígidos. ¿Por qué se nos obliga? Habrá personas que quieran jubilarse antes o por su profesión, otros que quieran jubilarse después, otros que quieran seguir trabajando hasta que se mueran, otros que quieran trabajar parcialmente. Hay toda una constelación o abanico de combinaciones que el sistema inhumano, rígido, café para todos, actualmente establecido por el sistema público de seguridad social, impide. Y es que la seguridad social, y esta es la conclusión, queridos alumnos, es un sistema esquizofrénico, que está sometido a una contradicción inherente, puesto que pretende dos objetivos que son incompatibles entre sí. El llamado objetivo de la equidad individual, se pretende que de alguna forma haya alguna relación entre las contribuciones que uno efectúa y las prestaciones que recibe. Y así,
para embaucar a los ciudadanos se presenta el sistema. Aunque ya hemos visto que cuando llega la hora de cobrar no hay ninguna garantía. Y esta equidad individual, que de alguna forma sería semejante a la que hay en el sector asegurador privado, basado en contratos privados, se quiere conectar con el principio de la equidad social. La equidad social es el principio de justicia social, se basaría en conceder prestaciones a los más necesitados con independencia de las contribuciones efectuadas. Pues bien, el hecho de que a través de la misma institución, en base al reparto y de manera coactiva, se quieran perseguir estos dos objetivos que son íntimamente incompatibles entre sí, hacen que la seguridad social no sea seguridad, en ningún caso, puesto que, como acabamos de decir, no hay garantía alguna de que hoy, lo que hoy se nos ha prometido que vamos a cobrar mañana, mañana lo percibamos dentro de 10 o 20 años, no hay ninguna garantía, luego no es seguridad, no hay equidad individual, pero tampoco la seguridad social es social, porque como se quiere hacer depender el cobro de las prestaciones de las contribuciones realizadas, resulta que hay muchas personas jóvenes en situaciones difíciles que están contribuyendo un tercio de su salario, que es una cantidad astronómica para lo poco que ganan, para pagar pensiones a millonarios. Y no es que yo tenga nada contra los millonarios, lo que tengo es contra un sistema público rígido, café para todos, que pretende conseguir lo mejor de los dos mundos y lo que hace es frustrar o abortar ambos objetivos. La seguridad social, queridos alumnos, recuerden, no olviden nunca, no es ni seguridad ni social, ni hay garantía de cobrar, ni puede cumplir los objetivos de equidad social que pretende. Y no hay más remedio, no importa los pactos de silencio de Toledo, no importa cómo quieran sellar los políticos, no importa, no hay más remedio que reformar la seguridad social. Y cuanto más tarde se deje la reforma, peor. Más dificultad, más conflicto, más violencia, más coste. Y ustedes dirán, ¿y por qué no tenemos estadistas que nos expliquen esto? Lo acabo de comentar antes, porque cualquier estadista que explique esto pierde las elecciones. Ustedes no se acordarán, pero hubo un debate muy famoso entre Felipe González y José María Aznar, donde con mucho ingenio González le espetó en la televisión a Aznar, es que usted lo que pretende, y además lo hizo muy bien, es reducir, y lo dijo, 8.221 pesetas a los jubilados. Al decir 8.221 parecía que estaba calculado y que se lo había inventado. Aznar perdió las elecciones. Todos los jubilados votaron a Felipe González. Y no tenga ninguna duda que lo mismo sucedería hoy. La Escuela de la Elección Pública nos explica el por qué no puede ser objeto del debate democrático esto, porque el que lo explique como estadista pierde las elecciones. Pero me da lo mismo, porque aquí estamos en la universidad y estamos para estudiar científicamente los problemas. Y no se puede concebir ninguna reforma seria de la seguridad social que no se fundamente en el principio básico de separar ambos objetivos, la equidad individual y la equidad social, y perseguirlos a través de instituciones diferentes. El objetivo de equidad individual ha de perseguirse a través de las instituciones típicas, del seguro privado y de la acumulación del ahorro basado en la capitalización. El objetivo de la equidad social, de ayudar a los necesitados que por las razones que sean lleguen a la jubilación sin medios o no tengan la sanidad suficiente, habrá que lograrlo a través de la caridad libre y con carácter subsidiario, si me ponen ustedes en esa tesitura, a través de un sistema de asistencia social a aquellos necesitados que demuestren la necesidad, pero separando ambos objetivos. Y un sistema basado en la acumulación, es decir, en la capitalización, en el seguro privado, en el ahorro, es un sistema que evita todos los problemas técnicos y éticos que acabamos de comentar. Si yo ahorro para mi jubilación, ya no hay sistema financiero de reparto, hay acumulación de ahorro. Esto no solo no perjudica, sino que favorece el ahorro de la sociedad. Aquellos países que han establecido un sistema de pensiones basado en la capitalización, en el ahorro voluntario, en los seguros de jubilación, en los planes de pensiones, como Chile y otros países, han multiplicado por mucho su tasa de ahorro y hoy son países mucho más prósperos. Si además cada uno ahorra para su jubilación, ya no hay un problema biométrico, al revés, si yo voy a vivir más años, voy a acumular más y voy a tener más pensión para cuando me jubile. Se obvian todos los problemas derivados de que una generación mantenga a la otra, ya no hay injusticia alguna de que los jóvenes mantengan a los mayores, porque cada uno se mantiene con cargo al esfuerzo de ahorro que ha hecho a lo largo de su vida. Y claro, se plantea el problema de la transición, porque aunque se decidiera políticamente, y en algunos países así se ha decidido, pasar de un sistema público a un sistema privado, durante una generación hay un problema, y es que tenemos que empezar a ahorrar
para acumular los fondos para nuestra jubilación cuando nos jubilemos los jóvenes, pero por otro lado tenemos que seguir manteniendo hasta su extinción a los que ya están jubilados. Aquella generación que le toque la reforma tiene que pagar 2 veces. Y estaba la duda de si está dispuesto o no a hacerlo. Pues bien, en todos los países donde se ha dado la opción se ha demostrado que la gente está dispuesta a hacer el esfuerzo. Primero fue el Reino Unido, como resultado de un pacto entre los dos partidos políticos, el de izquierdas y el de derechas, el Partido Laborista y el Partido Conservador. En los años 70 dan el primer aldabonazo en la reforma del sistema público y permite lo que llaman el contracting out, contratar fuera del sistema público las pensiones privadas. Ese contracting out se basaba en que aquellos que optaran por salirse debían de seguir pagando 10 puntos de su salario a un 10% al sistema público para seguir manteniendo a los ya jubilados. Y solo con lo que liberaran podían establecer sus fondos. Bueno, pues se dio la opción. Podía haber fracasado, la inmensa mayoría de la gente podría haber dicho yo no estoy dispuesto a hacer esto. ¿Saben ustedes qué porcentaje de los trabajadores ingleses decidieron irse del sistema público? Más del 95%. Y lo mismo pasó en Chile, etcétera. Estoy seguro de que si en España se da la opción y se hacen los números, la inmensa mayoría de los trabajadores así lo harían. Y de hecho también tenemos una muestra que puede ser bastante orientativa, porque en el ámbito concreto de la sanidad, y esto es menos problemático porque es prestación de servicios en competencia, etcétera, en el ámbito concreto de la sanidad hay 2 millones de privilegiados en España que pueden optar por irse del sistema público al sistema privado. ¿Saben ustedes cuáles son los 2 millones de privilegiados? Los funcionarios del Estado, entre los que estoy yo. Los funcionarios del Estado somos miembros de MUFACE. Y MUFACE nos da la opción de si queremos estar en el sistema público de sanidad o si queremos irnos al sistema privado. ¿Saben ustedes qué porcentaje de funcionarios nos hemos ido del sistema público de la sanidad y nos hemos ido al privado? 90%. Y yo les pregunto, ¿no es una enorme injusticia que los funcionarios lo puedan hacer y no lo puedan hacer el resto de los españoles? Oiga, esto sí que clama al cielo, porque no lo pueden hacer el resto de los españoles. No, el resto de los españoles bloqueados en el sistema público, y muchos de ellos, 4 millones, además de eso, duplicadamente pagan una póliza privada a Deslas, Sanitas o cualquiera de las empresas privadas de prestación de servicios médicos. Con lo cual, fíjense ustedes, la duplicación de esfuerzos y el absurdo en el que estamos. Y que no se hable de la reforma Obama, que es un chiste. Decían, es que en Estados Unidos, de 300 millones y pico de habitantes, 350 y 45 sin cobertura sanitaria. ¿Saben ustedes en qué consiste la reforma Obama? Simplemente en obligar a las compañías de seguros que acepten incluso a las personas taradas a una prima determinada, a cambio de que los 45 millones que actualmente no tienen seguro, se les obliga a la fuerza a tenerlo, y el que no lo contrate se le pone una cuantiosísima multa. Ya han dicho los 45 millones que no tenían seguro que eso es anticonstitucional y lo van a recurrir al Tribunal Constitucional de Estados Unidos. Y no son 45 millones de indigentes, no se lo crean ustedes, las personas pobres o mayores o niños en Estados Unidos tienen cobertura pública de siempre a través de la llamado Medicaid y Medicare. Los 45 millones de personas que no tienen seguro es que no quieren tener seguro privado. Y la prueba está en que ahora, cuando se les obliga por la fuerza a incorporarse en el sistema, no hacen más que protestar y van a recurrir al Tribunal Constitucional porque dice que va contra de la libertad individual que a uno lo obliguen a contratar algo que no quiere. Como siempre, demagogia, en vez de racionalidad y análisis.